Buenas tardes, me da gusto saludarlo, bienvenido. Vaya abriendo su Biblia por favor en el Salmo 34, versículo 4. Hoy quiero compartir un tema que es muy importante para nosotros por los tiempos que estamos viviendo. El tema se titula ¿Cómo enfrentar los temores de la vida? Y vamos a leer el Salmo 34, versículo 4. Van a aparecer los textos ahí en la pantalla. Usted puede seguirlos para irnos con más celeridad. Dice el Salmo 34: Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores? De todos. Los tiempos, hermanos, que estamos viviendo son tiempos difíciles. Esa es la realidad. Estamos viviendo tiempos llenos de situaciones difíciles que provocan temor en los corazones de las personas. Pero los cristianos no estamos exentos de ser afectados por esos temores. De pronto nos vemos también atrapados por esos temores que surgen cuando empezamos a ver lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué padre de familia, qué madre de familia no siente en estos momentos temor de enviar a sus hijos al colegio? Después de enterarnos de lo que sucedió allá en Monterrey, toda una tragedia. Hay algunos que son tan felices que ni saben qué sucedió, nada. Son felices, pero no, tenemos que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Sí, hay mucho temor. ¿Por qué padre o madre no ha cruzado en su mente este pensamiento? Ay, si dejo a mis hijos ahí y le meten un tiro en la cabeza. O sea, son temores que se van generando por las circunstancias que estamos viviendo. Otros quedan atrapados, o sea, cristianos, por el temor al ver que aumentan los precios del transporte, las colegiaturas, los alimentos, todo por el gasolinazo que nos dieron, ¿sí? Entonces son cosas que se pueden ir generando en nuestros corazones, y los no cristianos pues se ven atrapados en los temores, pero nosotros no somos inmunes a eso. Los psicólogos han identificado cerca de 7,000 temores. Te los describen de uno por uno. Temores que los seres humanos podemos llegar a sentir en alguna ocasión en nuestras vidas. Por ejemplo, hay temor del futuro de nuestros hijos. ¿Qué va a ser de ellos? Pensamos. Otros tienen temor al fracaso matrimonial, otros temor a la enfermedad. ¿A quién no le cruzan pensamientos de tienes un dolorcito aquí y dices, ay, es cáncer? O cosas así. Hay gente que tiene temor a la vejez, a hacerse viejo, ¿sí? En fin, temor a perder el empleo y 7,000 temores identificados, imagínense, para dar y prestar. El problema es que los temores nos roban la energía, nos roban la fuerza física, debilitan nuestra fuerza mental, nos roban la paz. Y según estadísticas en los Estados Unidos, al año se dan cerca de 20,000 suicidios, y la gran mayoría de esos suicidios tienen que ver con los temores que tiene la gente. De ahí se genera otro problema. Algunos ingieren drogas, alcohol, pastillas para dormir, que son usadas para enfrentar los temores, tratar de superarlos o huir de ellos. Lamentablemente sabemos que esas no son salidas positivas. Los temores continúan ahí en el corazón de las personas. La palabra temor que aparece en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, viene de un término griego que es phobos, y phobos de ahí se deriva la palabra fobia. Pero vamos a escudriñar un poquito más esta palabra phobos, que se traduce temor, porque en el griego phobos tiene dos sentidos. Yo lo puse de esta manera: tiene un sentido positivo, el temor positivo, y el temor negativo. El temor positivo, por ejemplo, hay quien puede decir, yo tengo temor a la velocidad, y ese temor
le provoca tomar precauciones y no rebasar los límites de velocidad. Y cuando va en una autopista, maneja con mucho cuidado, no va viendo el celular. Yo lo tengo aquí porque es el cronómetro, no creo que para ver si me mandan un WhatsApp. Entonces no van conduciendo y van viendo el celular, no, porque dicen, no, esto puede provocar un accidente. Y ese temor es positivo, porque te guarda y te protege tu vida y la de los demás. Hay gente que puede tener temor al frío por alguna enfermedad que adquirió, y cuando llega el invierno dice, no, yo se preocupa, dice, yo tengo temor de ahora que llega el frío. Y entonces empieza a tomar vitamina C, alimentarse con guayabas, mandarinas, etcétera, y para fortalecer su sistema inmunológico. Y ese temor que siente lo lleva a tomar precauciones que van a beneficiar su vida y lo protegen. Bueno, este tipo de temores y algunos otros más son positivos porque nos ayudan a cuidar nuestra vida. Bueno, debo decirles que en la Biblia existe el temor positivo. Yo lo puse así, temor positivo, ¿sí? Pero la Biblia lo describe como temor a Dios, temor reverente, temer al Señor. En Hechos, por ejemplo, capítulo 9, versículo 31, aquí narra de cómo las iglesias, a pesar de lo difícil que era ser cristiano en ese tiempo, ellas estaban en esta condición, pero también nos dice cómo andaban. Dice, entonces las iglesias o los miembros de las congregaciones tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, o sea, crecían, se fortalecían. Pero menciona algo importante: andando, caminando, viviendo en el temor del Señor. Ahí hay un temor que yo le llamé positivo, un temor al Señor, o sea, un respeto, una reverencia al Señor. Cada cristiano sabía que estaba siendo observado por los ojos omnipresentes de Dios, y su caminar, su hablar, su vivir era de mucho respeto hacia Dios, de temor a Dios. Dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos pues aquí que el temor del Señor nos conduce a lo bueno, el respeto. No, yo no lo voy a hacer porque no quiero ofender a Dios. Y el cristiano se detiene. Pedro, el apóstol, en primera de Pedro 1:14, lo planteó de esta manera. Dice así: como hijos obedientes. Noten que el apóstol de antemano está deduciendo que los cristianos por naturaleza somos obedientes. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, o sea, cuando no eras cristiano, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué significa esto? Que Él es apartado totalmente de la maldad, de la mentira, de la hipocresía, de la calumnia, de la agresión. Él es santo, Él es un Dios bueno y está totalmente apartado de lo malo. Y dice, como aquel que os llamó es santo, y luego viene la exhortación: sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Versículo 16: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, puesto que son mis hijos, ustedes deben de parecerse a mí. En otras palabras, versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mira lo que viene a continuación: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí está mencionando una manera de vivir, de conducirnos, de obrar, de accionar, que es en temor. O sea, temor ¿a quién? Temor a Dios, respeto a Dios. Y ese temor nos va a encauzar en el tiempo de nuestra peregrinación hacia las cosas de Dios, hacia la integridad, la honestidad, la santidad. ¿Ven cómo el temor en este sentido es un temor positivo?
¿Lo alcanzan a apreciar? El lado positivo del temor solo es un distintivo del cristiano. El no cristiano no puede tener este lado positivo del temor. ¿Por qué? Porque un no cristiano pues no puede experimentar el lado positivo del temor simple y sencillamente porque no respeta a Dios. Porque no lo respeta, mucho menos le obedece. Por consecuencia es un irreverente, o sea, no tiene reverencia a Dios, no tiene respeto a Dios. Entonces él, un no cristiano, un no creyente, no puede tener un respeto positivo en relación con Dios, puesto que no lo toma en cuenta, no lo ama, no lo obedece, entonces no le tiene temor. Entonces él tiene temor negativo que lo conduce hacia caminos no buenos. En Filipenses 2:12, el apóstol Pablo mencionó algo muy importante, una instrucción apostólica. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Los filipenses se distinguían por ser cristianos obedientes. Pero luego Pablo toca un punto que se da muy a menudo, porque los seres humanos tenemos ese error de querer quedar bien con la gente y actuamos bien cuando nos ven. Y Pablo toca ese punto, fíjate, y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Siempre, eran muy obedientes. Dice: no como en mi presencia solamente. En otras palabras, no solo cuando yo estoy ahí presente con ustedes se portan muy bien, hasta aureola les sale. No, dice: sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego menciona otra exhortación apostólica: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse en la salvación? Significa ocuparse en aquellas cosas que se derivan del hecho de haber sido salvados por gracia, por medio de la fe. Necesitamos los cristianos ocuparnos en las cosas que tienen que ver con uno que ha sido salvado, que es la obediencia, la rectitud, el amor al prójimo, el amor a la esposa, el esposo, la educación de los hijos, la santidad. Eso es lo que significa ocúpense en vuestra salvación. Pero luego nos dice el ingrediente que es el que nos va a dirigir hacia esa ocupación: el temor. Notan que el temor, una vez más aquí, nos está impulsando hacia las cosas que Dios quiere que caminemos. Entonces vemos pues que el temor a Dios solamente lo puede tener alguien que es cristiano. Uno cristiano no se distingue por ser así. Ahora bien, dentro de lo que Jesús dejó en su palabra de cómo debía de ser pastoreada su iglesia, de cómo debería ser edificada, los apóstoles lo entendieron perfectamente, y también ellos dejaron escritos que consideramos inspirados por el Espíritu Santo. Bien, hay 3 cartas que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y la carta a Tito. Estas 3 se les conoce o se les ha llamado a través de la historia como las cartas pastorales. ¿Por qué? Porque en esas 3 cartas mayormente son instrucciones, principio tras principio, mandamiento tras mandamiento, instrucción tras instrucción, de cómo se debe gobernar la iglesia. O sea, a los que se nos delega esa autoridad, ese privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y en uno de esos instrucciones que Pablo le da al joven pastor Timoteo, menciona la disciplina y la relaciona con el temor, y hace la siguiente declaración. 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Miren, aplicar la disciplina para los pastores es un asunto difícil. Se los voy a ilustrar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Tienen sus hijos? Ok. ¿Todos los días se portan bien sus hijos? No. Entonces usted como padre se le ha delegado una autoridad, ¿cierto?
que usted tiene que ejercer para encauzar a su hijo y lo disciplina, le llama la atención, le da sus disciplina, como dice la Biblia, etcétera, etcétera. Pero ¿a quién de ustedes como padres les gusta darle disciplina a sus hijos? A mí no me gustaba disciplinar a mis hijos, pero era necesario disciplinar a mis hijos. Ahora, cuando usted disciplina a sus hijos, a ellos tampoco les gusta la disciplina, ¿verdad que no? Y ellos reaccionan como niños que no saben procesar, no saben entender de que cuando usted los disciplina es por su bien, porque buscamos el bien de ellos. Cuando les llamamos la atención, cuando les regañamos, cuando les prohibimos, anhelamos y deseamos su bien, ¿sí o no? Ok. El problema se genera para los padres de familia porque se genera un problema. ¿Cuál es? Es el siguiente. Los niños no por su calidad de niños, no pueden procesar que la disciplina, el castigo que los padres ejercen sobre ellos son para formarlos. Ellos no lo procesan. Ellos reaccionan de esta manera y dicen: ya no me quieres, dicen ellos, ¿verdad? ¿Les ha dicho así su hijo? Y luego: me voy de la casa. Y agarra su maletita roja y se sale, ¿verdad? Así. Y usted le dice: no, hijo, sí te quiero, sí te amo, pero precisamente porque te amo te tengo que disciplinar. Por cierto, este domingo no te voy a dar un peso para que gastes. Porque esa reacción y lo que le dijiste a tu maestra merece una disciplina, hijo. Entonces el niño se molesta, se enoja y va y se los cuenta a sus amiguitos en la escuela: mi mamá no me quiere. ¿Por qué? ¿Cómo que no te quiere? Sí, no, me disciplina y no me dio domingo. Y se empieza a quejar con el amiguito ahí en la escuela. Y el otro, pues resulta que le hicieron lo mismo. Y Dios los hace y ellos se juntan. Entonces se complica porque luego los amiguitos dan malas consejos, y luego ahora con la era del internet ellos se meten a buscar allí situaciones y no te dejes de los padres y que tú tienes tus derechos. Un niño de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y se ponen a discutir todo ese asunto. Entonces se genera un problema de rebeldía. Mire, eso mismo lo voy a trasladar a la congregación. La congregación es un grupo de gente que ha sido perdonada y lavada con la sangre de Cristo. Y se forma una congregación como esta y otras muchas. Pero hay principios que la Biblia están muy claros de que debe de haber disciplina en la casa del Señor. El problema es que a los pastores nos toca ser como en el caso de los padres, de aplicar la disciplina. Y como hay de todos niveles espirituales en una congregación, hay los pequeñitos en Cristo, los niños en Cristo, los adolescentes en Cristo, y siempre hay gente también que ya va madurando y otros ya están maduros. Pero se genera un problema cuando los pastores, que según la Biblia velamos por vuestras almas, según Hebreos, porque nosotros somos los que vamos a dar cuenta de su estado espiritual de ustedes, así como ustedes como padres con sus hijos van a dar cuenta de sus hijos. Entonces trasladamos ese complejo problema y se genera una situación de que nos damos cuenta al observar y al estar cuidando el rebaño que algunos pues no tienen comportamientos de acuerdo a un cristiano. Entonces pues nosotros se nos delegó la autoridad y como padres a hijos les decimos y les llamamos la atención, o los reprendemos o los disciplinamos. Hay distintas formas de disciplinar en la iglesia, pero el problema se complica porque así como los niños no procesan, entonces dicen: no, en esta congregación no me aman, dicen los niños en Cristo. Entonces, no, sí los amamos, y precisamente porque los amamos, los disciplinamos y queremos formarlos. Pero el problema está que luego se juntan, así como los niños que se van a la escuela y le platican a sus amiguitos: no me quieren. Y el otro dice: a mí tampoco. Pues Dios los hace y ellos se juntan, y aquí también, ¿verdad? Alguien que ha sido disciplinado, reprendido, llamado la atención, pues no está a gusto.
porque lo disciplinaron. Entonces se encuentra 2, 3 por ahí que quizás también fueron disciplinados. Y mire qué cosa, quién sabe cómo sucede esto, pero se encuentran. Es algo muy extraño. Oye, me hicieron esto, me quitaron de esto. Y no, sí, aquí abusan. No, sí, a mí me lo hicieron más fea. Y empiezan, ¿sí? Entonces, hoy para los pastores se nos ha complicado mucho el ejercer la autoridad para la formación de los cristianos. ¿Por qué? Porque se potencializa en sentido negativo por el hecho de que las redes sociales están al alcance, hasta los niños lo manejan ya. Hay niños de 5 años que saben manejar más un teléfono, y a veces los abuelos, a ver hijo, dime cómo se pone la cámara, y el niño hasta sin ver, está viendo la tele, ahí está abuelo. Son tremendos. Entonces, ellos al no procesar, un cristiano o un joven o alguien que no está maduro en Cristo, al no saber procesar que es para su bien la llamada de atención, la disciplina, pues se junta con otros 2, 3 que consideran que están igual, hablan entre ellos y arman su página de Facebook y empiezan a decir un montón de cosas y nos complican la vida. ¿Sí o no, pastores? Mira, aquí está el pastor de San Antonio, Bravo, el hermano Bravo, está Raúl con Rocío, su esposa, de Los Cabos, está Miguel y Mari de allá de Portland, Oregon. ¿Sí o no? No, están felices con lo que estoy diciendo. Nada más que están pensando, ¿y por qué no lo dices allá a los míos? Ustedes díganles, ustedes enseñen. ¿Sí o no se complica, pastores? Es difícil. Y bueno, Pablo, vean la instrucción, a los que persisten en pecar, o sea que se les llama la atención, se les dice y no hacen caso, y siguen. Bueno, es como con sus hijos, usted sigue insistiendo, ¿no? Hijo, que no hables así, hijo, que no respondas así, etcétera. También nosotros, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Llega un momento en que hay una reprensión, a veces los encuentra uno así en grupitos y pues, pasa cosas y hablando cosas. Luego, oye, ¿qué están hablando? Hermano, ya te hemos dicho que no contamines el corazón, sana ya tu corazón de todos tus rollos que traes. Ya hablamos contigo, pero sigue y sigue. Entonces es una reprensión ahí con los que están. Pero también puede ser tomado mal. No, ¿y por qué me avergonzó delante de todos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? Yo sé que esto no les gusta, como a los padres no les gusta disciplinar a sus hijos, pero eso dice la Biblia, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ignorarlo? No, aunque sabemos que en el ejercer la autoridad para formar a los discípulos, pues conlleva, y más como decía hace un momento, todo lo que hoy se genera. Y Pablo dice, repréndelos delante de todos, pero miren lo que dice a continuación, para que los demás también teman. ¿Qué significa esto? Ellos van a decir, oye, ¿es en serio aquí en casa de oración, verdad? Claro que es en serio. Hay lugares donde quizás no sea en serio. Los pastores se hacen de la vista gorda, que no vieron que aquel muchacho embarazó a aquella muchacha, y se hacen como que no pasó nada. Y si llegan a decir algo por presiones de algunos hermanos que entienden, oiga pastor, no va a tomar cartas en el asunto, Dios es amor, dicen, Dios es amor. Y al rato vuelve a embarazar a otra, pero ese pastor va a dar cuentas a Dios de no haber ejercido la disciplina, así como, para que se oiga bíblico, así como vosotros daréis cuentas a Dios por vuestros hijos, a quienes Dios les confió, a ustedes. ¿Van a ejercer la disciplina en su familia? Deben ejercerla. ¿Vamos a seguir ejerciendo lo que nos corresponde aquí? Sí, aunque lleve incomprensiones y situaciones, porque al fin de cuentas, miren, va a suceder como cuando usted estaba niño, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de la chancla, el cinturón y la cuchara de madera? ¿Sí? Al principio, cuando le disciplinaban o le llamaban la atención y le decían, usted se sentía el hijo, la oveja negra de la familia, que nadie la quería, pero era un niño y no sabía procesar. Pero pasaron los años
Usted se casó o llegó a cierta madurez y dijo, qué buena onda era mi papá. Ahora agradezco que me haya llamado la atención tan duro como me hizo, o me llamó la atención cuando aquella cosa. Y entonces usted empieza ya a entender cosas que no las entendía cuando era un niño. ¿Le sucede así? A mí sí me sucedió. Yo creo que a todos. Pero pasan unos años para procesarlo. Bueno, en ese versículo, pues tenemos que observar que hay una advertencia allí de exhortación y de reprensión para el que no está ocupándose en su salvación y está generando todo tipo de situaciones, y hay una reprensión para que los demás, al darse cuenta, teman, tengan ese temor, pero será un temor bueno, positivo. Este es el temor en el sentido positivo. Ahora vamos a ver algo sobre el temor en el sentido negativo. Bueno, desgraciadamente este es el lado del temor en el que más nos involucramos los seres humanos. Mire, por una parte, los no cristianos se distinguen por su total irreverencia. Es decir, su manera de vivir denota y habla que no respetan a Dios. Aunque pasen en su auto o en un colectivo y pasen por un templo y se persinen, pero al rato siguen diciendo y haciendo y viviendo como ellos quieren. O sea, no respetan a Dios, se distinguen por eso. Se distinguen en su manera de hablar, dicen 20 palabras y 19 altisonantes. Su manera de vestir, por ejemplo, en el caso de la mujer que no tiene temor de Dios, es irreverente, pues ella no tiene ningún empacho en andar enseñando todos los atributos que Dios le dio en su cuerpo, y no tiene respeto, y se levanta la falda hasta acá. Bueno, ustedes entienden todo esto. Entonces su conducta no es reverente, no es de respeto a Dios. No hay un temor positivo. No, ¿cómo? No puede tenerlo. No tiene respeto a Dios. Al no respetar a Dios, tampoco tienen respeto por su vida. Se meten drogas, se la inyectan, se la fuman, se meten un montón de humo, se embriagan, comen sin proporciones debidas o exageradas. O sea, no respetan a Dios. Por consiguiente, no se respetan a ellos mismos. Y si alguien que no respeta a Dios y no se respeta a sí mismo, ¿ustedes creen que va a respetar la vida de los demás? No, nada más vean a su alrededor. ¿Hay respeto entre los seres humanos? No hay ese respeto. Todo es agresión, todo es burla, todo es irreverencia. Bueno, ellos no tienen temor de Dios. Entonces no es un distintivo el temor positivo en ellos. Pero fíjense que precisamente estas personas que no tienen respeto a Dios, ni a ellos mismos ni a los demás, son precisamente aquellos que de pronto se ven envueltos en temores, 7,000 temores. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús habló de que previo a su retorno, ¿cuántos lo esperan? Previo a su retorno, el mundo, la gente que vive en el mundo estaría llena de temores, de tal manera que el corazón de los seres humanos se desfallecería, desmayaría. Pero Él lo dijo de aquellos que no tienen temor a Dios. Vamos a ver esas escrituras. Vamos a Lucas 21, versículo 25. Dijo Jesús: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Señales se refiere a cataclismos en la atmósfera, en los cuerpos celestes, en el universo, que pueden afectar o que van a afectar la tierra, aquí donde vivimos. Habrá todo este tipo de señales, ¿sí? Dice, y en la tierra donde moran los seres humanos, angustia de las gentes.
confundidas, dice, a causa del bramido del mar y de las olas. ¿No les suena esto a un tsunami? Bueno, ¿sí? Desgracias, cataclismos que van a infundir temor. Pero ese temor llegará a tal grado, en el versículo 26, dijo el Señor Jesús, desfalleciendo los hombres por el temor. Mire, desfallecer aquí en esta parte de la Biblia es una palabra que significa exhalar el aliento de vida poco a poco, así como al grado de que te vas secando. La idea es que vas perdiendo las fuerzas. El temor, yo lo dije al principio, te mina tus fuerzas mentales, físicas. Cuando alguien está a punto de desmayarse, siente una debilidad, ¿no es cierto? Y lo primero que hace es sentarse o acostarse, o si no alcanza, pues da el azote allí. ¿Por qué? Algo sucedió, perdió las fuerzas físicas, perdió la noción, se le nubló todo y se desmayó. Bueno, fíjate, el temor tiene este terrible poder de provocar que una persona que se envuelta en temores llegue al desfallecimiento. No tiene fuerzas, en el caso, hablando espiritualmente, no hay fuerzas para enfrentar las fuerzas del mal. Hay debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque los temores lo han abrazado, lo han atrapado y ya lo inhibieron. No, inhibieron todo eso bueno que hay, que Dios puso en nosotros. En el caso de los cristianos, pierden la paz. ¿Sí? Sigo leyendo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, o sea, de lo que ellos saben, hay una expectativa. ¿De qué? Dice, de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Le voy a decir algo, hermano. Los gobiernos de los países alrededor del mundo no nos dicen la verdad. La verdad de la balacera en Playa del Carmen, en Cancún, allá en aquella zona de Quintana Roo, lo que salió en la televisión, hermanos, no es la realidad. ¿Está consciente de eso o no? ¿Por qué no nos dicen que un asteroide está a punto de estrellarse con la Tierra y no, hay muchas cosas que los gobiernos nos ocultan? ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, su argumento es para que la gente no entre en temor y en pánico. Imagínense, ahora si aún así la gente está envuelta en temores, imagínense que nos dijeran toda la verdad. Si nos dijeran toda la verdad de cómo está la condición en nuestro país, la verdad, la realidad. Uy, hermanos, algunos quizás hasta escaparían de esta vida por la puerta falsa. No estoy exagerando, ¿eh? El punto aquí es que el Señor está diciendo muy claro que previo a su regreso se van a dar estas situaciones. Yo les he venido diciendo, por lo menos en los últimos 10 años, que las cosas no van a mejorar. Algunos se me acercaron, yo los entiendo y bueno, uno es paciente, ¿verdad? Y pastor, no, ¿cómo? Confiese positivo, no sea fatalista. Bueno, con todo respeto para esos que me lo han dicho o que en sus Facebook dicen, mi pastor es bien exagerado. Ahora yo les pregunto, ¿mejoraron las cosas? A ver, a uno que me diga, ¿mejoraron las cosas en el mundo? Luego entonces, como dicen, por 10 años, ese es mi cálculo, les he venido diciendo, las cosas no van a mejorar, pero ¿qué van a hacer? Se van a hacer como las avestruces que van a meter la cabeza abajo para no ver a su alrededor, o como me dijo un pastor, no, yo no veo las noticias porque, ¿para qué? No, yo me concentro en lo bueno. Le digo, no, pastor, un pastor tiene que estar viendo qué hay alrededor. Un pastor está vigilando, están las ovejas y de reojo las mira, pero ve más allá del redil, porque hay lobos, hay osos, hay fieras que son depredadores de las ovejas. Y no puede decir, yo nada más veo mi rebañito aquí. No, uno está viendo, y yo como pastor lo entiendo, y tengo que estar viendo.
El día que sucedió la tragedia de Monterrey, del chico que le disparó a sus compañeros, en la noche yo vi un programa, estaban entrevistando en un canal, estaban entrevistando a una muy respetable psicóloga aquí, pues de Monterrey, y ella estaba así, su expresión era esta, o sea, estaba en shock. Y le pregunta a la entrevistadora: ¿qué opina usted? Dice: es que no hay registro de esto en nuestro país. Estoy muy preocupada como psicóloga y pedagoga, estoy muy preocupada porque pues esperemos que no vuelva a suceder. Hermanos, es el principio. No soy fatalista, porque en todo caso el fatalista es Jesús, que está diciendo que todo se va a volcar de tal manera que la gente va a estar así llena de temor. No, es la realidad, hermanos. Y por haberse multiplicado la maldad, multiplicación de la maldad, hermanos, y nosotros durmiendo en nuestros laureles. Bueno, en ese colegio yo leí una entrevista a uno de los maestros, o en unas noticias también. Dice: ahora nos están presionando que revisar las mochilas. Dice: nosotros lo hicimos, pero los padres argumentaron: no, mi hijo es un buen niño, es un buen chico, él no es anticonstitucional, no le meta la mano allí. Y quitamos ese programa de revisar las mochilas. Y ahora ya nos quieren agenciar el asunto. ¿Por qué no lo revisan? Y se los regresó. No, revísenles ustedes, padres, cuando salgan de su casa, revisen la mochila. Y en el trayecto que no tengan ningún contacto con ninguno de los amiguitos, porque ahí le pasa la navaja y le pasa la pistola. Es responsabilidad de los padres, hermanos. Ustedes cumplan su tarea y nosotros la nuestra, de explicarles la palabra de Dios, de encauzarlos, de enseñarles para que enfrenten todo lo que está por venir, hermano. Ahora, es obvio que el mensaje que estoy dando no tiene el propósito de llenarlos de temor, ya lo verán al final. Es advertencia, ¿sí? Y advertencia de Jesús. Entonces dice aquí el Señor Jesús: los hombres desfalleciendo de temor por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero habla de que la gente que desfallecerá de temor son precisamente los irreverentes, los que no tienen temor de Dios, porque en el versículo 27 ahora se dirige a los creyentes en Él, a la gente de fe. Versículo 27 de Lucas 21 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dijo Jesús? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo quiero que noten esto, que vamos a estar en la tierra cuando suceda todo eso. Es decir, también estaremos expuestos a ser atrapados por los temores. Pero aquí es donde el Señor hace su exhortación a sus hijos, o sea, a nosotros, para que no nos dejemos llevar, para que no nos dejemos arrastrar por la gente que estará desfalleciendo. Hay cristianos que ya están siendo atrapados en la misma condición en la que están los irreverentes. Ahí está una mujer cristiana que sale a barrer la puerta de su casa y de pronto sale la vecina a hacer lo mismo. Oiga, vecina, ¿ya se dio cuenta que aumentó el precio del jitomate? Le pregunta a la vecina no cristiana a la cristiana. Entonces la cristiana le dice: sí, ya me di cuenta. ¿Qué vamos a hacer, doña Pepita? Ay, no, estas cosas están... Fíjate, la cristiana ya toda llena de temor. En lugar de decirle: mire, dejemos las escobitas, le invito a un café y le voy a contar algo que le puede ayudar. Le voy a hablar de alguien que le va a infundir mucha seguridad para no estar con esos temores. No, ya están siendo arrastrados. Yo los veo en internet con sus comentarios, los escucho en sus predicaciones. No, hermanos, no. Aquí dice claramente: cuando estas cosas empiecen a suceder, levanten su cabeza, ya pronto, ya viene por ustedes.
Por eso el salmista en el Salmo 46, versículo 1, en la versión al día, se lee de esta manera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Nuestra ayuda qué? Segura. Fíjate el versículo 2, cómo lo liga esa frase, por eso. O sea, porque Él es nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. ¿Qué dice en el versículo 2 al principio? No temeremos. En la versión Reina Valera dice: aunque los montes sean removidos y se trasladen al fondo del mar, o sea, cataclismos. La palabra de Dios, si nosotros la creemos, entre otros propósitos, tiene de infundirnos fe, porque la fe viene por el oír. Entonces hay que estar al pendiente qué es lo que estamos oyendo. Mire, para estar enterado de cómo están las situaciones a mi alrededor, yo tengo que estar viendo y oyendo. Viendo en el caso que vea un noticiero en la televisión. Y a veces es tan negro el panorama que tengo que apagarle. Me doy cuenta, pero... Y luego, Señor, y luego viene a mi mente textos como estos. Bueno, sí, las cosas se vendrán terribles, pero no temeremos, porque tú estás con nosotros. Sin embargo, hay temores, pues que no solo los no cristianos tienen, también y muchas veces los cristianos somos atrapados en esos temores. Uno de los temores que yo diría universales, que es propio de todo ser humano, es el temor a la muerte, temor a morir. Y general, bueno, dicen que México es un país que bromea mucho sobre la muerte. Sí, pero detrás de eso está el miedo. Y para apaciguar un poco ese temor, se cuentan chistes de la muerte y calaveritas y que no sé qué, pero en el fondo existe ese temor a la muerte. Usted háblele de la muerte a alguien y dígale así: no, oye, ¿tú has pensado cuándo te vas a morir? ¡Ay, qué tema! No, ¿qué me hablas de eso? No hablemos de eso, hablamos de cosas más amables, dicen. Pero haz la prueba hoy en la tarde. Y vas a ver lo que te dicen. En general te van a decir: no, de que, ay, oye, no me asustes. No te asustes, que un día te vas a morir. Ay, oye, ¿qué traes? O sea, es un temor que está ahí anidado. Fíjate lo que dice Hebreos 2:14. Pero es un temor que también desgraciadamente arrastra a los cristianos cuando no estamos con conocimiento o en un buen entendimiento. Dice Hebreos 2:14 en la versión en lenguaje actual: puesto que esos hijos son de carne y sangre, o sea, humanos, Jesús también experimentó esta misma condición, o sea, hombre, todo Dios, todo humano, y al morir, muerte física, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Mira cómo dice el versículo 25 en esta versión: de este modo, o sea, por medio de la muerte de Jesús, le quitó a Satanás el dominio de la muerte, porque al morir y resucitar ya no tiene poder la muerte. Y Satanás, que fue quien provocó que el hombre pecara y la paga del pecado es la muerte, pues todos estábamos así con un temor a morir, porque hay un cielo y un infierno. Y había ese temor. Dice: de este modo liberó, versículo 15, de este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. O sea, ese es un temor que yo me he encontrado con cristianos que tienen temor, un pavor a la muerte, pero es un temor innecesario, porque de todos modos te vas a morir. ¿Me dejan tomarles una foto? Miren, es muy interesante porque
Algunos tienen una sonrisa en los labios, esos están yendo más allá. Están, voy a estar con el Señor. Y otros están así como, no pienso morirme. No, pues aunque no lo pienses. Mira, los cristianos, bueno, ¿cuántos son cristianos aquí? Bueno, los cristianos tenemos suficientes razones para no estar esclavizados al temor a la muerte. Nada más les voy a dar brevemente un ejemplo. 2, 1, Pablo, Filipenses 1:21, dijo así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Generalmente cuando alguien está a punto de ser sepultado dicen, ay, pues sufrimos la pérdida de fulano de tal. En el caso del cristiano, al menos los cristianos durante los primeros 300 años no tenían ese concepto así como ambiguo, como que los cristianos de hoy no tienen ese concepto bien asimilado como lo tenían los primeros cristianos. Pablo les decía a los corintios, miren, los veía tan inmaduros, tan faltos de sabiduría, eran duros para aprender, que una vez les dijo, miren, no sé qué, estoy en un estrecho, no sé qué hacer, si quedarme aquí y estar con vosotros o partir con el Señor, lo cual sería muchísimo mejor. ¿Por qué dijo sería muchísimo mejor? Porque allá en el cielo ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay nada, se acabó el sufrimiento y estamos en la misma presencia de Dios. Pero fíjense el amor de Pablo por los niños, que si hubieran tenido Facebook lo hubieran despedazado más. Dice, pero por causa de ustedes, porque están bien inmaduros todavía, yo necesito ver los que han crecido, estoy en estrecho, yo me quiero quedar aquí, pero también me quiero ir, pero el Señor me conceda un tiempo más aquí con ustedes, para verlos formados. Pero lo dice, estar con Cristo sería muchísimo mejor. Claro que es muchísimo mejor. Por eso Pablo hablaba de la muerte como una ganancia. No se pierde nada. Una ganancia. En Isaías 57:1, en la versión Dios habla hoy, se lee de manera muy interesante lo siguiente. Dice, los hombres honrados mueren. Bueno, también mueren los deshonestos, ¿no? Sí, o sea, todos morimos. Pero ponga atención. Los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. O sea, así como, bueno, ya se murió, ya vas, te tomas tu tecito, tu cafecito ahí en el velorio y ya sigues tu vida. Nadie, o sea, así son las cosas. Y luego dice, los hombres buenos desaparecen, o sea, de la tierra, se refiere a la muerte, pero también los hombres malos desaparecen. La diferencia es que unos se van con el Señor y otros se van al infierno. Dice, los hombres buenos desaparecen. Y miren la frase a continuación, y nadie entiende, aunque está haciéndolo de manera general, pero en realidad es una expresión que quiere provocar un impacto para que nosotros lo entendamos. Y dice, y nadie, o casi nadie también se podría leer, entiende que al morir un justo, un honrado, un hombre bueno, una mujer buena, una mujer honrada, casi nadie entiende que al morir se van libres de los males. Versículo 2, y entran en la paz. Había seguido un camino recto y ahora descansan en sus tumbas. O sea, hablando de que la muerte de un justo es, como dice el rey David, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus hijos. Ante Él es estimado. Él nos quiere tener con Él, porque es nuestro Padre y nosotros nuestros hijos, así como tú quieres tener a tus hijos contigo. Cuando la hija de Adrián y de Martita se tuvieron que ir, después que ella se casó y se tuvieron que ir allá a La Paz, Los Cabos. Uy, pues imagínate, ya le había dado a Adrián, su hija, un nieto. No, yo tengo, por eso lo tengo bloqueado, ya no puedo tomar fotos, tengo como 7,850 fotos del nieto de Adrián, más 15,000 de la nieta de mi hermano, no, ya está bloqueado. Y ya Toño salió en mi auxilio.
pues ándele que pues tenemos que irnos para allá. No, Adrián, oye, se va a ir mi hija, pues estaba triste. Le digo, ¿y? No se ha muerto, pero se va a ir lejos. Le dolía. Dios nos quiere tener con Él. Tenemos que hacer este tipo de reflexiones, hermanos, porque yo sí me he encontrado con cristianos que sí tienen temor. Se enferman y pastor, ore por mí, pero y empiezan, es que no me quiero morir, hermano, es que, y desesperado. Oye, a ver, cálmese, hermano. Si usted se muere, ¿a dónde se va? No sé. O sea, ¿están tan bloqueados por el temor? Sí. Están tan bloqueados por el temor que ya no piensan con claridad. A ver, ¿cómo que no sabe? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Bueno, hermano, usted me conoce, tengo 15 años en la congregación. Le digo, usted es un buen cristiano. Si tú te mueres, te vas con el Señor y ya no te va a doler nada. Y mira, los que nos quedemos aquí, pues seguimos luchando. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos de tener esos temores, porque eso, hermanos, nos minan las fuerzas. Jesús, en sus discursos, en sus enseñanzas, tocó otro punto también acerca de las preocupaciones que los seres humanos tenemos por las cosas necesarias de la vida. Pero nosotros los cristianos tenemos suficientes razones para despojarnos de ese temor a no tener ni lo básico: comida, alimento, techo. Y Jesús, en uno de sus inolvidables discursos que están registrados en la Biblia, en el famosísimo y hermosísimo Sermón del Monte, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, pero en la versión en lenguaje actual, les voy a leer esta enseñanza de Jesús. Dijo así: por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. Y hace una pregunta: ¿no es más importante la vida que el alimento? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí, ¿no? Pues el pozole, la torta ahogada, pues esa desaparece, y tu alma, tu vida es eterna. Dice, ¿no es más importante la vida que el alimento? ¿No es más valioso el cuerpo que la ropa? La ropa no se va al infierno, tu cuerpo y tu ser sí. Dice en el 26, fíjense en las aves del cielo. ¿Y cómo le está dando su mensaje en el campo abierto? Era una montaña, un monte. Seguramente andaba un montón allí de ticuces o de zanates, alguna parvadita allí de animales, de avecillas que andaban volando. Dice, fíjense en las aves del cielo. Y todos, ¿verdad? Porque así enseñaba Jesús. Todas las parábolas tienen cosas, ovejas, árboles, etcétera, que ellos entendían. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo, me gusta esta versión, el Padre de ustedes las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? O sea, así como que los regaña, ¿no? Como que los desafía con esa pregunta. ¿Qué no valen ustedes más que las aves? Entonces yo puedo imaginarme allí entre la multitud que lo escuchaba, que se miraban unos a otros así, ¿valgo más que un zanate, oye? Sí. Oye, ¿valdré más que una conguita? Sí, dice, ¿no valen más ustedes que las aves? Versículo 27, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Lo que está diciendo aquí Jesús es que no te dejes abrazar por las preocupaciones que te van a generar temor. Vive el día. Los afanes, los problemas, las situaciones, los ataques, las tragedias alrededor del mundo o en nuestra ciudad, el tráfico de esta ciudad que está terrible, vívelo el día de hoy.
No estés preocupado por el día de mañana. Ese es el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Dios del pasado, del presente y del futuro. Si bien nosotros no sabemos el futuro, Él sí, por eso es omnisciente. Y Él está hablando de su omnisciencia para que nosotros confiamos que al saber Él todo el futuro, confiemos porque Él nos ha dado su palabra. No se preocupen. Sigue diciendo en el versículo 28. ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo. Y miraban las flores ahí en las laderas del monte. Y no trabajan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo, porque era un rey y muy rico, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? Pero luego viene una expresión que parece ser fuerte, pero es una expresión que Jesús dijo para provocar en ellos una reacción, para que reaccionen y se ubiquen. Les dice: qué poca fe tienen. Qué poca fe tienen. En la Reina Valera dice: hombres de poca fe. ¿Por qué no tienen fe? O sea, está demostrando que era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado, que estando en sus manos no había de qué preocuparse. Y sin embargo, de pronto les da este mensaje porque Él veía que los irreverentes, los que no lo aceptaban a Él, estaban tan preocupados por todas esas cosas que ellos, como ya seguidores en ese momento de Jesús, también ya estaban muy preocupados. Por eso les dijo esto. Pero también es una verdad que no estamos, a pesar de ser cristianos, no estamos inmunes a los temores, pero tenemos una maravillosa manera de enfrentarlos a esos temores. ¿Cómo? Con una fe sólida, una fe puesta en nuestro Padre Celestial, que es todopoderoso y que nos va a suplir cualquier necesidad, pero que no quiere que caigamos en esos temores. Y aun si llegáramos a caer, Él nos sacará de allí por medio de la fe para darnos paz. Porque fe pequeña como un grano de mostaza, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo esto? Puesta en un Dios grande es igual a grandes respuestas. Dios va a suplir, Él es el dueño de todo, pero se requiere fe. Dios exige fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y enseguida en el versículo 31 se dirige ya de manera bien personal a los que sí creían de entre toda la multitud. Les dijo en el 31: no anden tan preocupados, eso ya es a sus discípulos, ni digan: ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Mira el 32, los que no conocen a Dios, y había muchos ahí infiltrados. Dice: los que no conocen a Dios se afanan, se preocupan por esas cosas. Esa preocupación nos lleva a tener temor del mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros hijos, nuestro trabajo. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Él ya lo sabe. 33. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios, o el reino y la justicia de Dios, y les darán también todas esas cosas. La Reina Valera dice: y les serán añadidas todas esas cosas. Versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, que cada vez se ve más negro. No, pues el mañana se preocupará por sí mismo. En la Reina Valera dice: no se afanen pues por el mañana, porque cada día tiene sus propias preocupaciones. Enfréntenlas con fe. A cada día le bastan sus problemas. Es suficiente como para estar pensando en el futuro que nadie conoce, solo Él. Él solo nos pide fe. Digan todos: fe. ¿Qué es fe? Plena y absoluta confianza en Dios. En las cosas hasta las fundamentales, para no caer en temores.
Cuando recién iniciaba Casa de Oración, después de un par de años, viví una experiencia con una persona que se congregaba en aquellos años, de esto hace más de 30 años, que les voy a contar. Habrán escuchado quizás en alguna ocasión la historia, pero un hermano se me acercó y me dijo: pastor, perdí mi empleo, dice, y en mis ahorros nada más me alcanza para 15 días. Ore por mí para que Dios supla. Dije: claro, por supuesto. Y oré por él y le di algunos textos, en fin. Pasaron los 15 días y me dice: pastor, no he conseguido trabajo y estoy preocupado porque no he conseguido y ya se me acabó la provisión que tenía ya ahorrada. Entonces yo le dije: mira, vamos a orar, Dios no te va a dejar, pero necesitas confiar en el Señor. Y me dice: sí. Y oré por él. Llegó a mi casa porque éramos vecinos en ese tiempo. Eso fue en la mañana. En la tarde llega corriendo y golpeó así, tocó con la mano abierta y pues hace más escándalo, ¿no? Y luego yo, entonces me asomo y dice: pastor, está pasando algo en mi casa, algo tremendo. Y estaba así como sorprendido. ¿Qué es? Venga, vamos. Y hasta corrimos. Bueno, en aquel tiempo todavía podía. Todavía. Bueno, entonces llegamos y yo esperaba ver en la sala una despensa de este tamañote. Entonces yo miro, ¿qué está pasando? No veía nada. Pero hay algo. Cuando me dice que ore por él, dice: porque yo ya no tengo, hermano. Estábamos en las mismas condiciones. Él tenía 3 hijos, nosotros todavía no teníamos hijos. Entonces, pues, si yo hubiera tenido, le comparto, pero como no tenía, pues estábamos en las mismas, es que nos juntamos. Entonces entro ahí a la sala, pero no vi cajas de galletas ni nada. Y le digo: ¿qué pasó? Dice: no, acá en el patio, venga. Entonces voy y me asomo y había como 50 codornices. Y le digo: ¿y eso? Dice: no sé, empezaron a caer. Y que nos metemos. Y estando allí, miren, caían las codornices. Lástima que no había todavía estos aparatitos, ¿no? Si no hubiera... Ahí venía una. Un selfie con una cayendo. Era una cosa espectacular, hermano. Las codornices cayendo. Pero mire la reacción. Dice: oye, pastor, ¿no será de alguien que se les escapó? ¿Alguien que las cría y se le abrió la jaula y se le salieron? Y fíjense cómo me contagió. Porque también se contagia a veces el temor. O sea, estaba viendo el milagro, pero era tan maravilloso que le digo: no, pues vamos a ver, a lo mejor si son de alguien. Pues ahí nos tiene, hermano, tocando a 2, 3 manzanas alrededor, puerta por puerta, preguntando: oiga, ¿no son de ustedes unas codornices? A lo mejor se les escaparon. ¿Codornices? No. Y todos nos dijeron que no. Ya cuando andábamos ya cansados, le dije: oye, a ver, ¿qué no oramos en la mañana? ¿Ya viste? No son de nadie. Y nos apenamos. Dijimos: Señor, nos diste un platillo exótico. Codornices. Fíjense cómo a veces aún nos pasamos viendo el milagro. Pero yo quiero resaltar cómo Dios no nos dejó. Han pasado muchos años, Dios siempre ha estado ahí, hermanos. Debo de decirles algo. Cuando inició Casa de Oración en 1982, había crisis en el país. Los que son de ese tiempo se acordarán. En el 84 hubo otra crisis. En el 90 otra. En el 94 otra. En el 96 otra. Y ahora un gasolinazo. Siempre he oído crisis en este país. Cada fin de año dicen lo mismo. El próximo año, nubarrones negros vienen sobre México. Sin embargo, aquí estamos, hermano.
Dios no nos ha dejado. ¿Por qué dudar ahora? Si durante 35 años, digo, los que venimos de ese tiempo, Dios ha sido fiel, ¿por qué dudar ahora? Jamás. No. Pero también, bueno, puedo contarle muchos testimonios, pero recuerdo de otro hermano que también se acercó en una ocasión y dijo: pastor, perdí mi trabajo y no tengo para darle de comer a mis hijos. Vamos a orar. Y oramos. Entonces pasó como una semana, 2 semanas, un mes, y yo lo saludaba: ¿cómo estás, hermano? Pero también con la intención de ayudarlo, y me decía: bien, hermano, Dios es fiel, pero no me decía nada. Y pasó un mes, 2 meses, y hermano, ¿cómo estás? No, hermano, tremendo el Señor, es bien fiel, ha suplido y todo, pero no me decía nada. Hasta después de 6 meses, un domingo me dice: pastor, fíjate que después de 6 meses ya conseguí trabajo y me acaban de dar mi primera raya, mi primer pago. Y yo le dije: después de 6, ¿no tenías trabajo? No. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Bueno, hermano, yo te quiero decir, dice, el tanque de gas de 30 kilos me duró 6 meses. No faltaba, hasta Dios usó al tendero, al vecino que ni cristiano era, porque a veces somos nosotros los cristianos más duros. Y hay gente que ni cristiana es y ve que alguien tiene y va y le lleva. Y si Dios no me dejó. Y mira, en cuanto recibí el primer pago, que se acaba el gas. 6 meses un tanque de gas. Obviamente es alguien que, si tú lo ves ahora, pues es alguien que está con una fe súper sólida. Ahora bien, quiero ser objetivo en esto. Ustedes escuchan este par de historias y otras más, y dicen: ay, qué tremendo, ay, qué bonito. Pero siendo estrictos en cuanto al beneficio de estos testimonios, a ustedes no les sirve de nada. Absolutamente de nada. ¿Cómo, pastor? Sí, oír este testimonio aumenta mi fe y me la fortalece. Pero aún así, todavía no genera lo que quiere generar el Señor. No le sirve de nada. ¿Sabe hasta cuándo usted va a poder decir: Dios ha fortalecido mi fe? Después de enfrentar sus propios desafíos, sus propios temores. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque todos somos individuales y cada uno tiene sus propios retos, sus propias situaciones, y usted va a tener que enfrentarlas en carne propia. Pero usted requiere fe, necesita fe. El Señor lo único que pide es fe. Eso es lo único que pide el Señor. Cristo relacionaba el temor a la falta de fe. Es decir, que la falta de fe generalmente nos lleva al temor. Y hay una historia, para terminar, en Marcos capítulo 4 versículo 35, en la versión en lenguaje actual, que nos ilustra este principio, cómo Cristo relacionaba el temor con la falta de fe. Por eso sus aparentes reproches: ¿por qué tienen tanta poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué no tienen fe? Como que les reprocha. Marcos 4:35, veamos la relación que tiene el temor con la falta de fe. Dice: al atardecer de aquel mismo día, en versión en lenguaje actual, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Yo subrayo: crucemos a la otra orilla del lago. Significa que cuando Dios dice algo, se cumple, ¿no? Era imposible que la barca se hundiera con Jesús adentro. Cuando Él dijo: pasemos al otro lado, vamos a la otra orilla, y van a llegar a la orilla. Es algo así como lo que el Señor ha prometido: venir por nosotros, no te dejaré. Pero en lo que viene sucede algo parecido a lo que sucedió en esta historia. Dice: despidieron a la gente,
Lo llevaron en la barca en que estaba, también lo acompañaban otras barcas. De pronto, ahí está, Él les prometió, vamos al otro lado. Pero en el trayecto de pronto, Él prometió venir por nosotros, estar con nosotros. Pero en lo que Él llega por nosotros, de pronto nos dan un gasolinazo. De pronto explota no sé qué, de pronto un muchacho saca una pistola y balacea a su maestra y a los niños. De pronto se levantan cosas, situaciones que infunden temor en los corazones. Y aquí está la historia. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca. No sé cuántos han viajado en una barca, pero cuando el mar se pica es horrible. Que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Imagínense, hasta se acurrucaba. Lo despertaron diciendo: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Como los niños, no me quieres, mamá, no te importo. En realidad, ¿por qué me...? Dice: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Cómo no le iba a importar? Pero ellos se habían olvidado, por el temor que les embargaba, que les había dicho vamos al otro lado. Se habían olvidado. ¿Qué es lo que nos puede pasar? De pronto nos olvidamos y nos vemos en la situación y decimos: ay, ¿no te importa, Señor? ¿Dónde estás? Decimos. Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? Parece algo agresivo y como que les está reprochando, como que los está regañando, ¿no? Pero les dijo así para confrontarlos, para que supieran enfrentar sus propias luchas, Él ya no iba a estar físicamente con ellos. Y dice: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? ¿Ven cómo la falta de fe está relacionada con el temor? Ahora, aquí estaban aprendiendo sus primeras lecciones, ¿sí? ¿Ven cómo Jesús siempre los llevó a que ellos mismos enfrentaran sus propias situaciones? ¿Para qué? Para que al depositar su fe plena en Jesús, ellos se dieran cuenta que Él estaba ahí. Pero se requiere fe, hermanos. Desgraciadamente los temores a veces se contagian. El temor es contagioso. Ves una persona temerosa y habla y contagia al otro. Cuando salió el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, todo el mundo dijo: ese está loco, ese que va a salir, no hombre, nadie va a votar por él. Y que gana, oiga. Y que gana. ¿Y cómo está la gente hoy? Bueno, a mí me tocó estar casi previo a la elección. No, el día de la elección me tocó ver. Ya me acordé, estaba en la casa de allá en San Francisco, California, con el pastor José Antonio, y lo vimos en la televisión.
Y pues había unas conferencias allí y había algunos hermanos y todo en esos días, y estaban preocupados, nos van a echar del país, estaban asustados. Y se nos olvida que Dios es el que pone y quita reyes. ¿Quién los pone? Ahora, si Dios permitió que llegara, bueno, Dios tiene sus planes, ¿o no? Pero escuche a los periodistas aquí. Hoy mientras venía en el camino, estaba oyendo unas noticias y dice, no, pues ya está dando sus primeros discursos, que nos agarre confesados, dice. Dije, este cuate está infundiendo temor a la gente. No, ya ven que allá Estados Unidos estornuda y acá nos da una pulmonía. Y es que la economía, ¿qué va a ser de nosotros? Estamos muy preocupados, decía anoche un economista. Yo estoy muy preocupado porque el Tratado de Libre Comercio lo quiere echar para abajo. ¿Y qué vamos a hacer en México? Y todo así. Nuestra seguridad no radica en un gobernante, cómo gobierne, bien o mal. Nuestra seguridad radica en el Señor, hermanos. Pues Dios quiera que haga bien las cosas por allá, pero ¿y si no qué? ¿Miedo a qué? Y si regresan algunos paisas y son cristianos, pues Dios los va a acomodar, todavía cabemos en el mundo. Sin embargo, yo sé lo que esto implica, porque algunos dicen, ay, qué ligero lo que dice el pastor. Bueno, soy realista, suena quizás ligero porque por la simplicidad de este principio, pero es que es la verdad. Es la verdad. Nuestra confianza está en un presidente electo o en Dios. Si el presidente que fue elegido es de mi satisfacción, entonces estoy tranquilo, gloria a Dios. No es así, hermanos. Ese es un error. No debemos de dejarnos contagiar, hermanos, por el temor que genera lo que se da a nuestro alrededor, mucho menos depender de un político o de los políticos. Ahora sí que nos agarre confesados el Señor. Hermanos, por eso dijo el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es tiempo de buscar a Dios. Algunos con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque han estado un poco ahí despistados de lo que sucede a su alrededor. Pero se los reitero, les hemos venido anunciando, las cosas no mejorarán. Necesitan tomar cartas en el asunto de la educación a sus hijos. Cada día, hermanos, de continuo. Aprovechen las enseñanzas que se dan en casa de oración, las reuniones de matrimonios. Hay padres que no saben disciplinar a sus hijos, que cuando se portan mal, al no saber, fíjense cómo los castigan o los disciplinan. No vas al congreso de jóvenes. No sé si llorar o reír. Ahora, para que se te quite como disciplina, no vas al congreso. El muchacho, déjame ir, perdóname si la regué, fallé, papá, mamá, déjame ir y además yo quiero servir y me pidieron que servía. ¿Te duele, verdad?
Pues que te duela y para que te eduques. Y luego nos damos cuenta y nomás nos miramos y ¿lloramos o qué hacemos, hermanos? No, es lamentable. No, hermanos, ya, todo eso debe, lo más pronto posible que acabe esa displicencia, ese descuido, porque a la hora que venga todo, o se acreciente, ¿qué vas a hacer? Busquemos al Señor. Él nos oye y nos librará de todos nuestros temores. Pongan su fe en el Señor. Él no los va a dejar a nadie. Amén. Oremos. Incline su rostro. Yo quiero que de manera especial oremos. No se muevan de sus lugares, todavía no terminamos, por favor, para no interrumpir allí con los que necesitan oración. Pero quizás hay aquí algunos que estaban en esa situación o están en esa situación y sus pensamientos se han cruzado, se han confundido y quizás hay temor. Queremos orar por ustedes para que Dios fortalezca su fe. Hay algunos que consideran que están en esa situación así como de inseguridad y tienen temor. Pónganse de pie ahí en su lugar. Aquellos que queremos orar por ustedes para fortalecerlos, bendecirlos. Bien, no son muchos. Bueno, gloria a Dios, eso me da gusto que estén creciendo, asimilando y tengan su confianza en el Señor. Pero siempre va a haber, hermanos, a cualquiera nos puede pasar, algunos por su corto tiempo conociendo al Señor, otros quizás han escuchado las voces de alrededor o han visto lo que sucede y tienen temor, pero el Señor está con ustedes. Amén, hermanos, los que están de pie, no les va a dejar, pero pongan su fe en el Señor. Yo soy testigo de que Dios es fiel y aquí hay un montón, ¿verdad que sí? Dios no nos deja. Así es que vamos a orar por ellos. Ellos son los que en un momento la Biblia habla de que son un poco débiles. Vamos a levantarlos delante del Señor. Amén. Levante su rostro los que están sentados. Vea a su alrededor, hay algunas personas. Levántese y abrácelos o ponga su mano y oremos por ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que me da fe, que la fe viene por el oír tu palabra. Y fe no solo para salvación, ya la mayoría de nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero también se requiere fe para enfrentar los temores que se empiezan a llegar y nos atrapan al ver las circunstancias adversas que se dan en la vida, en esta vida injusta e imperfecta en la que vivimos. Pero en este momento, Señor, pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo, sienten desánimo, quizá desesperación, y los miedos, los temores los han atrapado de tal manera que se desalientan, se deprimen, y al faltarles esta fe son envueltos en sus temores, en esos temores, Señor. Pero en esta mañana te buscamos, Señor, te pedimos y tú nos oyes y nos libras de todos nuestros temores. Libra, Señor, de temores a nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Temores de cualquier clase. Gracias, Señor, porque te buscamos, te pedimos y nos oyes. Trae libertad, da mucha paz, Señor, a los corazones. Y aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes a lo profundo de la mar, no temeremos, porque tú estarás con nosotros, Señor. Gracias porque tú suples el alimento, el vestido, un techo donde vivir y provees, Señor, para nuestras cosas necesarias. Nosotros queremos enfocarnos en la búsqueda del reino, de las leyes del reino y en la justicia, las cosas rectas, honestas, en la riqueza espiritual a través de Cristo Jesús. Y lo demás nos es añadido. Te damos gracias por esas añadiduras, Señor.
En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos.